Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de recibir a nuestro invitado en Despierta RD. No se asuste, no tenemos invitados en vivo. No, nosotros cumplimos con las normas y reglas de distanciamiento, pero sí tenemos una conversación vía telefónica con nuestro querido amigo, el diputado Demóstenes Martínez, que pertenece ahora al partido La Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Demóstenes. Buenos Bienvenido a días, Despierta Ana RD. Mercy, qué gratísimo placer conversar contigo, con Julio Vargas y toda la audiencia. Gracias por invitarme de Gracias. manera virtual, por supuesto. Gracias por siempre mantener ese contacto con la ciudadanía a través de nosotros, antes en vivo cuando se podía, ahora a través de la línea telefónica. Así es. Demóstenes, ¿cómo anda el partido La Fuerza del Pueblo en una situación de COVID-19 que vive la República Dominicana como vive el mundo y con un presidente que antes nos quejábamos de que el presidente Fernández parecía distante, aislado en su mundo y que esta pandemia lo ha vuelto pues una persona accesible en las redes sociales? Yo en la mañana a veces cojo mi Instagram, cuando termino aquí el presidente Fernández está en vivo, luego del almuerzo reviso mi Instagram y el presidente Fernández está en vivo, y en la noche, al momento de la cena, el presidente está en vivo. Bueno, las circunstancias han hecho que el presidente Leonel Fernández saque lo mejor de sí para unirse al pueblo dominicano y juntos hacer todas las propuestas y sugerencias para ver cómo salimos de esta pandemia que tanto nos afecta. Y nosotros desde la Fuerza del Pueblo, muy temprano, el presidente Leonel Fernández definió que lo más importante era la salud del pueblo dominicano. Y en atención a esa salud es que hemos estado haciendo toda esta propuesta y todos estos encuentros, todos estos diálogos populares que el presidente Leonel Fernández ha estado encabezando, San Francisco de Macorís, con Santiago, con la diáspora en Estados Unidos, con La Vega, próximamente esta semana, con diferentes sectores como los médicos, también que fue invitado por el Colegio Médico, o los jóvenes empresarios. Es decir, que es una persona que se ha mantenido escuchando y planteando las posibles soluciones que tanto en materia sanitaria, cuando el presidente Leonel reclama que se haga mayor cantidad de test, de prueba, para poder determinar con más precisión cómo es que la pandemia nos está atacando, como también en materia económica, para que se puedan atender de manera eficaz a los dominicanos. Diputado, hay una situación en el país, actualmente se ha propuesto el hecho de que se vote por correo aquí en la República Dominicana como una forma de tratar de garantizar las elecciones de julio ya, congresuales y presidenciales. ¿Qué nos puede decir usted acá acerca de esta iniciativa, esta propuesta que se ha planteado? Bueno, observamos que la Junta está discutiendo actualmente el protocolo que pueda garantizar que la gente vote sin poner en riesgo su salud. Nosotros saludamos eso, creo que es perfectamente posible. Lo observamos como ya en diferentes países como Corea han podido hacer el ejercicio del voto guardando la distancia, porque esta pandemia es un problema de distanciamiento, y si conservamos en la fila de los supermercados para poder entrar un distanciamiento y las personas asisten con su mascarilla sin ningún tipo de riesgo, yo pienso que no tendríamos mayor inconveniente. Lo del correo, Julio, te diría que sería tan novedoso y tan riesgoso como fue el mismo voto electrónico, porque al no tener tradición de un tipo de voto de esta manera, así por correo, pudiera ser un tanto no confiable, digamos, y que pudiera generar alguna suspicacia. Yo creo que ustedes recordarán una de las elecciones para el año 2016, que la Junta Central Electoral presidía entonces Roberto Rosario la misma. A muchas personas le llevaron las urnas a su casa, muchas personas que tenían problemas de movilidad, ancianos, y junto con los delegados y la mesa fueron con las urnas, fueron la primera gente que votaron y luego se trasladaron a los centros de votación. Yo creo que estableciendo algunos métodos de que las personas de mayores de 60 años vayan a una hora determinada, el guardar la distancia, la mascarilla, los guantes, etcétera, creo que pudieran ser medidas eficaces
que garantice sin ningún riesgo la participación de los dominicanos en el proceso electoral venidero. Para el voto por correo habría que modificar la Constitución. ¿Estarían los diputados de la Fuerza del Pueblo en posición de apoyar esto en caso de ser necesario? Julio, a esa Constitución no le ponemos las manos hasta que todo esto no pase. Esa es la condición. No hay condiciones. Además, creo que la Junta Central Electoral, estableciendo los protocolos debidos, se puede organizar un proceso sin que las personas asuman riesgo. Por lo que te decía hace un momento, si la gente va al supermercado a comprar, igual a la distancia de los 6 metros, la cantidad de personas que entran al supermercado están contabilizadas para evitar determinados roces social entre las personas. Lo mismo pasará con las elecciones. La gente haremos la fila guardando los 6 metros, no, perdón, 6 pies, 2 metros. Guardando esos 2 metros o 6 pies, yo pienso que no tendríamos ningún riesgo de participar con éxito en el proceso sin poner en riesgo la salud de nadie. Reitero, hay que tomar en cuenta las personas de mayores edad para que haya algún tipo de mecanismo de que no estén junto con los más jóvenes haciendo el ejercicio del voto. Hemos visto... Pero, Demóstenes, yo te voy a ser sincera. Sí. Si la gente tuvo abstención en las elecciones de marzo... Se habla de un 50% de casi, febrero-marzo en las municipales. Las municipales, incluyendo aquellos que teníamos que trasladarnos al interior. Mucha gente no fue en febrero, pero no fue en marzo. No podía, a veces por la distancia. Sin embargo, la condición de salud de este momento, si tú me preguntaras a mí, yo todavía te estuviera diciendo, bueno, debo pensar si yo estoy dispuesta a trasladarme y qué garantía hay de que mi salud no se va a ver afectada. Y mucha gente por miedo puede ser que esa abstinencia al voto en la República Dominicana sea demasiado alta en unas elecciones presidenciales y congresuales. Es el miedo que me imagino deben tener los partidos políticos. Y que las propias autoridades, Demóstenes, deben tener en cuenta el hecho de que si presentamos una reducción de los casos para julio, estas elecciones pueden ser un foco para que se reactive la pandemia en un posible escenario también. Bueno, tomando las medidas protocolares, como lo han hecho ya otros países, les he mencionado el caso de Corea, yo creo que no se pone en riesgo la salud del pueblo y se puede garantizar también que la salud de la democracia no se afecte, porque tenemos que combinar estas dos cosas. Si aplicamos mecanismos de preservación de la salud física de la gente, también es deber de las autoridades, tanto la Junta Central Electoral, el gobierno, la responsabilidad de los partidos políticos que movemos la persona es garantizar que la salud física no se afecte, pero también que la democracia tenga su pleno ejercicio en las próximas elecciones. Y de eso es que se trata ahora. Ciertamente el porcentaje de voto a nivel municipal alcanzó casi el 50%, lo que nosotros lo vemos aceptable en términos general, porque fueron unas elecciones municipales y ese ha sido el promedio tradicional, no solo de la municipal, no, sino municipal y congresional, cuando existía la división antes. Alcanzaban, desde el 48 al 52% fue el máximo que se alcanzó en las elecciones congresionales y municipales. Que ahora alcanzáramos el 50%, solo la municipal, sin lo congresional, yo creo que fue una votación bastante aceptable. Hay que recordar que ahora participarán los presidentes de la República, los candidatos presidenciales, y eso le pone también un dinamismo mayor y el promedio oscilará en un 70%. Claro, estamos hablando en condiciones normales. Ustedes tienen toda la razón cuando hablan de la pandemia que en ocasiones anteriores no nos había afectado. Es parte de los retos que nosotros tenemos que superar con un tema de educación a la ciudadanía, reconociendo de que a pesar de existir esos temores naturales, la salud no se pone en riesgo. Por eso siempre pongo el ejemplo de los supermercados. La gente sigue comprando, sigue comiendo, y para comprar va al supermercado y hace una fila que se guardan los protocolos para evitar que la persona sea infectada. Muy pocas veces podemos escuchar que asistiendo al supermercado ya te infectaste. Así mismo pasará con las elecciones. La gente podrá ir con la seguridad, su mascarilla, guantes y la distancia. No hay manera
de que la gente pueda afectarse y cuando llegue a su casa lavarse sus manos y así es como podremos, yo creo, incluso convivir no solamente antes de las elecciones, sino durante un buen tiempo hasta que la vacuna sea descubierta Pero, y sea aplicada a la población. Demóstenes, no podemos olvidar que las elecciones en la República Dominicana tienen una estrategia completamente supermontada, producida, que hay un equipo de trabajo que se centra en crear las facilidades para el día de. ¿Cómo se está preparando la Fuerza del Pueblo en medio de una pandemia? Tener que hacer trabajos políticos, que a veces quizás hasta sin salir, para prepararse para ese famoso día. Bueno, le puedo confesar que nosotros hemos estado trabajando muy arduo, muy duro, para garantizar participar con éxito en el próximo torneo electoral. Ya ustedes han visto en escena al presidente Leonel Fernández, y como tú decías, Ana Mercy, te encontrabas con él, te encuentras con él a cada momento del 3 día, veces al día. intercambiando con diferentes sectores. Pues lo mismo pasa a lo interno de nuestro partido político sin que trascienda, sino las reuniones internas ya las hacemos de forma virtual y estamos trabajando en la selección de nuestro delegado de mesa, responsable de recintos, o sea, toda la estructura electoral nuestra está trabajando sin descanso. Me imagino lo propio podrán estar haciendo otros partidos políticos, pero en la Fuerza del Pueblo nosotros no hemos descansado de trabajar, Demóstenes, reiterando que al hacerlo así estamos cuidando la salud de la gente, como ha dicho el presidente Leonel Fernández, que es lo fundamental, que es lo primero para nosotros, que está por encima de cualquier proceso electoral y por lo tanto siempre hacemos la sugerencia a toda nuestra militancia de que se comuniquen con los demás para articular todo nuestro equipo y de participación en las próximas elecciones, pero que lo hagamos preservando la salud. dos preguntas en una. Primero, ¿cómo planea la Fuerza del Pueblo responder ante este nuevo método de campaña que está utilizando el candidato oficialista y el candidato principal de la oposición, es decir, Gonzalo Castillo y Luis Abinader, que con estas donaciones y este tipo de actividades que están realizando, que vemos a Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, que no se ve tan activo en este sentido? Y segundo, ¿cómo planea responder a través de sus diputados, la Fuerza del Pueblo, el hecho de que se tenga que extender el estado de emergencia y por lo tanto el estado de excepción, sabiendo que la Constitución propia dice que mientras perdure este estado de excepción, van a perdurar también las autoridades en sus cargos? Bueno, lo primero es que la primera parte de la pregunta, Julio, que me hace, en la campaña que se han introducido otros candidatos digamos, con el tema del asistencialismo, yo te diría que cada quien da lo que tiene. El- Tú no has escuchado una sola propuesta para el país del candidato oficialista diciendo qué va a hacer con los microempresarios, qué va a hacer con el sector informal, qué va a pasar con decenas de miles de choferes de carro de concho que están paralizados en este momento y que están fuera de todos los planes del gobierno. ¿Cuál es la propuesta que tienen esos candidatos? Tú no lo vas a escuchar. Tú no vas a escuchar la propuesta que tiene para los miles de mujeres y hombres que trabajan en barberías y salones que en este momento están fuera de cualquier tipo de ayuda del gobierno dominicano y no vas a escuchar una sola propuesta ni idea que pueda tener esos candidatos. Entonces, el presidente Leonel Fernández, que es un hombre que ha demostrado primero escuchar a la población y luego hacer las propuestas acertadas, es un hombre con experiencia de Estado y es una persona con capacidad sobrada para poder encarar situaciones de crisis como la que tiene la República Dominicana. Por lo tanto, es la única cada quien está dando lo que tiene. Ahora, lo que da el candidato oficialista no es más que la muestra que la debilidad que puede presentar el gobierno dominicano, es decir, que están en una encrucijada. Cuando tú ves que tienen que mandar un avión a China a buscar 7 cajas, pero ¿y qué pasa con el gobierno? Es porque el gobierno no la puede buscar. Entonces, si un gobierno débil que no puede resolver ese tipo de cosas tiene que atenderle al candidato opositor, lo que se beneficia por un lado lo perjudica por el otro, porque es una muestra de la gran debilidad
que tiene este gobierno. Que hay que mandar a buscar unos estudiantes en un lugar. Y el gobierno no tiene la capacidad para buscar unos estudiantes nuestros que estén parados en un lugar. Pero, Tiene ¿y que si la acudir a tiene un y lo dejan candidato. para campaña? Entonces, lo han puesto Eso es unos campaña. patines, Julio, Por eso. al gobierno y al candidato. Le han puesto unos patines y lo han soltado, como dicen unos amigos, en un lavacerío de jabón. Y están patinando. Cuando avanza el candidato porque hace un aporte, es porque el gobierno es débil. El gobierno del mismo candidato. ¿Eso le Entonces, suma o le están resta, en una Demóstenes? encrucijada seria realmente. ¿Eso le suma o le Lo, resta? Le resta por una parte. ¿Cómo es? ¿Eso le suma o le resta desde el punto de vista político? Le suma por un lado y le resta por el otro. Es decir, si te dan dos y te quitan dos por un lado, pues te han dejado en el mismo Sí, en el mismo nivel. 50 médicos que... Claro, el presidente Leonel Fernández, ustedes han visto unos aportes que han hecho. Bueno, eso resultó la cancelación de un viceministro. La intolerancia se puso a piel de flor o a flor de piel. Demóstenes, pero no todo el mundo está preparado para que tú tengas un viceministro de salud que vaya a buscar una donación de un partido que salió de su propio partido. Eso duele, Demóstenes. Ana Menzi, estamos en medio de una crisis, número uno. Y al Demóstenes, y al viceministro lo cancelaron por eso. El viceministro recibió... Eso pudiera ser en otro tipo de sociedad. Déjame explicarle a Julio que... intolerante como la nuestra, eso es algo inconcebible. Demóstenes, déjame hacerle el chisme a Julio. Mira, él recibió una donación de la Pero el viceministro de salud. El viceministro de salud en el colegio médico en la mañana y lo cancelan en la tarde. ¿Y de quién fue esa donación? De la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué no cancelaron al ministro de salud cuando recibió la de Gonzalo? O cuando recibió la de Luis Abinader. O cuando recibió la de Luis Abinader. Porque el dolor es con la Fuerza del Pueblo. Bueno. Porque es que esos son ex compañeritos y compañeritos. Porque están reconociendo además de que la Fuerza del Pueblo, en medio de esta situación difícil por la que atraviesa el pueblo dominicano, la humanidad, pero específicamente el pueblo dominicano, han visto como un líder de las condiciones del presidente Leonel Fernández ha descollado de manera sobresaliente por encima de lo demás, demostrando sus cualidades, sus capacidades, su disposición de poder atender de forma eficaz no solamente el tema de la pandemia, sino la recuperación económica a la que tendrá que abocarse la República Dominicana. ¿Y entonces cómo respondería la Fuerza del Pueblo a la extensión del estado de excepción? De la crisis del año 2002, Leonel tiene la experiencia. Cuando se creía que el dólar estaba a 60-1, cuando Leonel asume la presidencia, y volver a reencauzar la economía dominicana como lo hizo a partir del año 2004, es lo que le da la esperanza al pueblo dominicano de que en manos de Leonel Fernández podremos tener una recuperación económica y atender nuestros casos de salud que tanto estamos padeciendo en los actuales momentos. La otra parte de la pregunta, Julio, es relativa a la continuidad de las autoridades en caso que no se hagan las elecciones. Yo te diría que yo me quedaría en principio con la declaración de la Junta Central Electoral que sale en las primeras planas de los periódicos de hoy y que además, creo que en voz de Roberto Saladín, nosotros lo que tenemos que prepararnos no es para si hay un vacío de poder. Nosotros lo que tenemos que prepararnos es para organizar las elecciones del 5 de mayo y las autoridades de julio. De julio y las autoridades de salud, las autoridades gubernamentales, dar las atenciones debidas para poder garantizar que la salud del pueblo dominicano esté protegida y, como le decía, no poner en riesgo la salud de la democracia. Mientras hay otras personas que están inventando y haciéndose foros y simposios y conferencias sobre qué pasaría si no se logran las elecciones antes del 16 de agosto. Yo creo que si esos mismos esfuerzos se destinarían para decir cómo garantizar de manera eficaz y segura las elecciones del 5 de julio, yo creo que los resultados fueran otros. Lo que pasa es que aquí hay gente que quieren inventar y tratar de pescar en río revuelto. Las elecciones se van a producir, las elecciones se van a realizar y la única manera que algunos ven de que el PLD pueda extenderse más allá del 16 de agosto es ocurriendo una desgracia nacional y entonces están apostando a que la desgracia no sea superada porque todo el mundo sabe que el partido de gobierno concluye
a las 10 de la mañana del 16 de agosto. Y eso, la única manera de evitarlo parece ser es con que ocurra una desgracia nacional. Y podemos evitarla atendiendo a nuestro conciudadano, a nuestra población en materia de salud y en materia de la asistencia económica que requieren estos momentos. Demóstenes, no podemos terminar esta conversación que entre nosotros dos, que nadie nos escuche. ¿Le ha convenido a la Fuerza del Pueblo esta extensión de tiempo? Yo creo que por las causas que se ha extendido el tiempo, Ana Mercy, no podrá convenirle a nadie porque ha dejado una secuela de dolor y muertes, preocupación, miedos y temores en la población. Cuando uno equipara, o sea, y Leonel lo ha dicho, no vale la pena un solo muerto, una sola persona, un solo dominicano que muera, no es suficiente para compensar el que si se haga o no elección y si le conviene o no a alguien. Lo que nosotros hemos visto que esta situación de dificultad por la que atraviesa el pueblo dominicano en actuales momentos, hemos visto cómo se ha podido poner en escena la esperanza de un pueblo de que cuenta con una persona que tiene las capacidades para enfrentar situaciones como esta, que de un enemigo invisible, como ha dicho el propio presidente Leonel Fernández, que se trata este coronavirus, y que, bueno, hay unas ofertas electorales, tendrá que haber elecciones y habrá que escoger un candidato, y si dentro de ellos ya la población dominicana ha podido identificar a alguien que tiene las condiciones para este momento especial que va a vivir la humanidad de recesión mundial, porque no solamente es que el turismo tiene problemas, es que para que haya turismo, como dice el presidente Leonel Fernández, no depende de que nuestros hoteles estén bien, sino de que vengan extranjeros, turistas, a visitar nuestros hoteles. Y si en esos países hay un problema también de coronavirus, no van a salir de sus países. Entonces, es un problema mundial y tener un enfoque global, como lo tiene el presidente Leonel Fernández, pidiendo la convocatoria de las Naciones Unidas vía virtual, planteando cuáles temas deberían asumirse como la condonación de la deuda por parte del Fondo Monetario Internacional o préstamo, inyección económica que puedan ser blandos para que los países no sientan ningún tipo de presión al tener que pagar ese dinero de manera rápida. Es decir, estamos hablando con una persona con una visión global, una visión clara de lo que hay que hacer en la República Dominicana para rescatar nuestra economía que se va a descalabrar. No hay forma. Esto no podremos aguantarlo un mes, 2 meses, 6 meses, aguantar una situación de esta pandemia, de un mundo cerrado, porque nosotros estamos interconectados. No se trata que en la República Dominicana bajen los muertos, tienen que bajar en Estados Unidos, tienen que bajar en Europa, el mundo tiene que integrarse de nuevo para nosotros poder respirar. Y frente a eso, entonces es que el presidente Leonel Fernández tiene las propuestas para que, y da la seguridad al país de que vamos a salir adelante. Y justamente era tiempo lo que le faltaba al presidente Fernández para poder demostrar todo eso, porque es el partido más joven, el que menos tiempo tiene en todo este correr de las elecciones, tanto municipales como congresuales y presidenciales. Bueno, no sé si el tiempo en este caso, y el, digamos, tiempo y situación de poder evidenciar esas condiciones. De todas maneras, para nosotros lo importante es de que el país sepa que cuenta con una persona de las condiciones del presidente Leonel Fernández, ya fuera para mayo ahora las elecciones que se fueran a organizar, o para el 5 de julio como están pautadas, ahora vamos a tener creo que un tiempo suficiente para que el pueblo aprecie la calidad de persona que es el doctor Leonel Fernández. Muchísimas gracias, Demóstenes, por levantarte tempranito. Me imagino que en este tiempo de cuarentena te hemos sacado de... Ana Mercy, te doy un abrazo virtual. Julio, gracias de verdad por esta oportunidad que me han brindado de compartir con ustedes algunas ideas y posiciones de nuestra organización política, la Fuerza del Pueblo, con tantas personas que le siguen. Muchísimas Aquí gracias. Estamos a su orden. Feliz resto del día y gracias por atender a nuestro llamado. Mientras tanto, vámonos nosotros a una pausa. Volvemos en breve con más contenido aquí en Despierta RD.